Bienvenidas y bienvenidos a Campus Vivo, el podcast donde la educación cobra vida y puede transformar tu futuro. Hoy te invitamos a descubrir algo poderoso, cómo la literatura no solo nos enseña a leer, sino a comprender el mundo y a nosotros mismos. Si estás estudiando idiomas, si quieres crecer profesional y personalmente, o si estás buscando dar ese siguiente gran paso en tu vida, este episodio número 1 es para ti. Quédate porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de aprender para siempre. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, la maestra Diana María Castañeda Caballero, a quien le damos la más cordial bienvenida al Campus Vivo. Muchas gracias, maestra Roxana. Es un placer estar con ustedes, con nuestro auditorio y formar parte de Campus Vivo en su primera edición y también formar parte del cuerpo docente de la Universidad del Sur. Ella es la licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad Veracruzana, especialista en procesos culturales lectoescritores por la Universidad Autónoma de Chiapas y maestra en Historia por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Una formación académica sólida que refleja su pasión por entender y transformar la realidad a través del lenguaje. En el ámbito creativo, su talento la llevó a ser becaria en poesía por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico. Y su voz ha sido publicada en espacios de gran prestigio como Letras Libres y Punto de Partida de la UNAM. Pero más allá de estos títulos, su experiencia abarca la docencia, la traducción, la producción radiofónica y la gestión cultural, construyendo un perfil integral comprometido con compartir, crear y acercar la literatura a más personas. Para comenzar, ¿gusta compartirnos un poco más acerca de su trayectoria, maestra? Maestra, primero nuevamente agradecer por este espacio, el estar aquí con usted, con ustedes y poder compartir un poco de mi trabajo, pero también mucho del amor hacia la lectura, hacia la literatura y hacia la academia, pero también el arte. Como bien mencionaba, tengo una formación académica, por lo cual soy docente aquí en la Universidad del Sur en la carrera de lengua inglesa, pero también a la par de mi carrera académica, pues también he desempeñado algunas expresiones artísticas que se ha, complementado muy bien, sobre todo en el ámbito de los idiomas. Yo tuve la oportunidad en la Universidad Veracruzana de tener cursos de traducción literaria con académicos europeos de la Universidad de Hungría, de la Universidad de Serbia, de Checoslovaquia, de Praga, y estos maestros fueron excelentes, me permitieron tener herramientas para conocer también la complejidad que exige la traducción y sobre todo la traducción literaria, que es un nivel más alto en cuanto a la creación con las palabras, ¿no? Y obviamente eso ahonda a mi amor por la literatura y lo mucho o poco que podría yo compartir con la comunidad académica. Pues maestra, qué gran experiencia y de verdad va a servir de mucho el que nos comparta el día de hoy esta plática y este tema tan importante. Muchas gracias. Y pues para comenzar, ¿qué importancia tiene la literatura en la cultura y cómo impacta en el estudio de las lenguas? Bien, fíjese que a veces pensamos que los libros son letra muerta, ¿no? Que están ahí apilados en nuestro librero y no tienen nada que decirnos. Pero es la cultura viva, la literatura. Desde que somos seres humanos hemos tenido la necesidad de expresar lo que nos acontece, lo que nos rodea, querer explicar el mundo, la naturaleza, y entonces creamos dioses, creamos historias que nos permitan tener un sentido o crearnos un sentido de lo que es estar aquí en este mundo. ¿Qué hizo que dejáramos de ser primitivos, cavernícolas, y que comenzáramos a tener una civilización como tal? Bueno, pues la escritura, este ejercicio de plasmar las ideas, pero no solamente lo que pensamos, sino lo que vivimos, nuestra historia,
comenzamos a hacer historia a través de la literatura, de la escritura, ¿no? Y eso deja un registro para poder saber, conocer qué pensaban aquellos primeros seres humanos, por ejemplo, y qué han pensado los seres humanos que han poblado la Tierra desde ese inicio y siglo tras siglo, época tras época, ¿no? Eso nos permite también, obviamente, ahondar en la cultura, no solo nuestra cultura de nuestro país, sino la cultura universal, dijeran, la historia universal, cómo todo esto se embona y obviamente nos suma a nosotros como seres humanos, nos hace mejores seres humanos porque nos hace más conscientes de lo que es este fenómeno humano que es existir aquí como sociedad entre nosotros y que justamente va dejando un devenir en la historia también, ¿no? Cuando nosotros leemos, y a los literatos nos gusta pensar eso, tenemos conversaciones, hablamos con gente muerta, ¿no? Tenemos conversaciones con mentes del pasado, pero que nos conectan justamente con esos pensamientos que hoy nos van a sumar a lo que podemos ver en la realidad, ¿no? Muchas veces pasan cosas en el mundo, en la cultura, ¿no? Hoy estamos en un conflicto geopolítico a nivel mundial, cosas que a veces no sabemos muy bien qué pasa. Pero la literatura nos permite entender qué es lo que pasa, ¿no? En la historia, digamos, dicen que la historia es cíclica, ¿no? Hay cosas que se repiten, entonces cuando revisamos los libros del pasado podemos darnos cuenta que nada es nuevo bajo el sol, vaya, ¿no? Que cosas que hoy, conflictos, pensamientos que hoy acontecen también han sido problemáticas del pasado y entonces nos da luz para poder solucionar nuestros propios problemas hoy en día. Es correcto. Yo recuerdo algunas pues, historias que en algún momento nos llegaban a contar, tal vez en aquel entonces cuando a veces habían apagones de luz. Claro. Y habían que las personas más grandes, ¿no? Nos sentaban ahí alrededor y nos empezaban a decir cómo era antes este proceso, esta historia, esta cultura. Y es enriquecedor saber de dónde venimos, ¿no? Claro. De dónde venimos, cómo fue nuestro pasado, cómo fueron nuestros ancestros, ¿no? Entonces yo considero que esto también es parte de la literatura. Y bueno, la siguiente pregunta, ¿por qué estudiar literatura, en este caso, en una carrera como la carrera de lengua inglesa? Claro, quería retomar un poco lo que acaba de decir. Adelante, maestra. Cuando no hay luz, ¿no? Y en las comunidades, en una familia, se reúnen, o sea, a lo mejor alrededor de una vela, ¿no? En la antigüedad de una fogata, y es ahí donde se hacía el hogar. Hogar viene de hoguera, ¿no? Del fuego que contiene a la familia. Y yo me acordé ahorita de Boccaccio, un autor medieval italiano, que escribe el Decamerón. Esa es una serie de historias medievales, pero que se cuentan al calor de la fogata, ¿no? Está la peste negra, están huyendo de la peste y los sobrevivientes de la peste tienen que salir a la intemperie y obviamente para calentarse y cocinar prenden la hoguera, ¿no? Y alrededor de la hoguera comienzan a contar historias de lo que está pasando, de lo que están viviendo. Y el libro es un recuento de esos relatos. Así se crea la literatura, ¿no? Justamente con lo que usted dice de pensar quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, que son las preguntas filosóficas esenciales de la existencia humana y que son la semilla también, primero, del conocimiento, ¿no? Que por eso estudiamos, vaya, para aprender un poco más, o dijera Sor Juana, ignorar un poco menos, ¿no? Y que justamente, como bien dice, y está en todo lo correcto, esa es como la esencia de la literatura, la razón por la cual escribimos libros, ¿no? Y también debe ser la razón por la cual estudiamos la literatura. ¿Por qué estudiar literatura en una carrera de lengua inglesa? Bueno, porque nos compete la cultura, ¿no? Hablábamos, ¿qué tiene que ver la literatura con la cultura? Es la esencia viva de la cultura. Uno puede conocer la cultura de un pueblo a través de sus textos, como bien decíamos, de su pasado, de su presente, incluso de su futuro, ¿no? Y cuando estudiamos lenguas, no decodificamos nada más un código lingüístico, sino que debemos de aprender con H, ¿no? Absorber una cultura para poder entender ese código que
se utiliza en un contexto, en una cultura, en un país, ¿no? Y que va cambiando también de país en país. Entonces, si hablamos de lengua inglesa en general, debemos contemplar no solamente Inglaterra, vaya, un país, ¿no? Está Estados Unidos, Australia, diferentes regiones del mundo que hablan lengua inglesa y que producen literatura en inglés, pero estamos hablando de diferentes culturas, ¿no? No es lo mismo hablar de Londres, Inglaterra, que por ejemplo de Jamaica, ¿no? Es una región caribeña que habla lengua inglesa, ¿no? Pero las producciones culturales jamaiquinas son muy diferentes a las europeas, ¿no? Entonces, teniendo esa visión de poder entender la cultura como algo más complejo y que la lengua forma parte de esa complejidad cultural, también nos podemos acercar a la literatura bajo esa óptica, ¿no? De ir buscando la cultura y el pensamiento de esos pueblos, porque el pensamiento es el que produce el lenguaje, ¿no? Entonces, dentro de las palabras que usamos, hay una cosmovisión por detrás, una manera de nombrar el mundo. Entonces, al estudiar lengua inglesa, vamos a aprender una nueva manera de nombrar el mundo, pero esa forma nueva de nombrar el mundo trae también una cosmovisión por detrás, muy diferente a la que se nos hereda a nosotros con nuestra lengua materna. Entonces, es parte del entramado cultural acercarse a la literatura de los pueblos de la lengua que yo quiero aprender, ¿no? Entonces, los interesados en el inglés, en la lengua inglesa, deben conocer como parte del estudio cultural la literatura que está escrita en lengua inglesa, y se va a ampliar muchísimo el panorama de entender esa complejidad cultural y social también. Claro, claro. Entonces hay que, de cierta manera, a través de la literatura, aprender cómo a vivir cómo es esa cultura en diferentes lugares, porque yo considero que sí, efectivamente, en la lengua inglesa yo considero que un buen traductor es aquel que siente, que puede transmitir esta parte de entender los cambios, ¿no? Claro. En base a la lectura, ¿no? Claro. En base a todo eso, porque pues bueno, qué padre sería, ¿no? Que tuviera la oportunidad de estar en todos los lugares, pero desafortunadamente a veces es imposible, ¿no? Es imposible, pero pues en base a la literatura, pues puede uno aprender muchísimo cosas que no nos imaginamos, ¿verdad? Claro, de hecho se puede viajar a través de los libros, como usted bien dice. Claro que es bueno viajar a otros lados cuando se tiene la posibilidad, pero también nos pueden ahorrar boletos de avión, porque podemos viajar a Inglaterra, a Europa, a África, a muchos lugares a través de los libros. El libro es incluso una máquina del tiempo, porque podemos viajar no solo diferentes sitios, sino diferentes espacios, diferentes épocas, y hablar justamente con gente del pasado, tener unas charlas con gente que ya no está con nosotros, pero que sigue viva a través de sus letras. Y hablando de la traducción, mis maestros decían que uno no traduce palabras, sino traduce la cultura, ¿no? Entonces es también, como usted bien mencionaba, el sentir y el vivir esa cultura a través de nuestro propio filtro, ¿no? Un buen traductor debe de meterse en la piel esa cultura para entonces poder expresar lo que el autor quiere decir. Y eso es algo muy importante, que todo aquel que le interese la lengua, la traducción, la interpretación, y sobre todo, bueno, en este caso la lengua inglesa, debe tener en cuenta. No estar peleado con la literatura, sino utilizarla como una buena amiga, como una buena herramienta para potencializar sus capacidades interpretativas y de traducción también. Sí, pues ahí tienen muchísimos tips ahorita nuestros alumnos, que, o sea, los grandes beneficios que te da la literatura precisamente, y cómo, pues de cierta manera, si en algún momento te vuelves como un traductor, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta para ser un muy buen traductor? No nada más es el cambiar el español al inglés, sino que involucra todas esas cosas que usted bien nos ha mencionado. Que hay una diferencia entre el Google Translator y uno que se forme como traductor. La humanización, es correcto. Muchísimas gracias, maestra. Ahora, algo muy interesante.
¿por qué estudiar literatura hispanoamericana y anglosajona al mismo tiempo? Sí, algo que me llamó la atención del plan de estudios que ofrece la Universidad del Sur en su modalidad en línea era justamente eso, lo completo que está el plan de estudios, porque nos cuesta a lo mejor imaginar por qué vamos a estudiar literatura hispanoamericana si estamos estudiando lengua inglesa. O sea, es más lógico creer que vamos a estudiar pura literatura en inglés, pero tenemos que tener en cuenta algo, que me ha tocado dar esa materia de literatura hispanoamericana, pero también otra que se llama lingüística comparada. Y lo que se hace es justamente comparar nuestra lengua materna como referencia para aprender otro idioma. Digamos que todo el bagaje que tenemos lingüístico lo tomamos con base en el idioma que aprendemos desde niños, en este caso el español. ¿Cuál es la cultura en la cual nos criamos? Pues la cultura hispanoamericana. Entonces, eso va a ser una referencia para poder tener elementos interpretativos hacia la otra lengua. No solamente en la adquisición y aprendizaje, sino también en esa comprensión profunda de la cultura. Es decir, muchas veces, y es una realidad, desconocemos nuestra propia cultura. No nos acercamos incluso a los libros escritos en nuestra lengua. Desconocemos a los autores, las corrientes, las novelas canónicas que han construido la literatura en lengua española, y nos estamos perdiendo de algo muy importante. Porque a través de ese conocimiento cultural nos conocemos a nosotros mismos también. Y eso ya es un beneficio, una ventaja increíble, tener el conocimiento de la propia cultura. Y nos va a servir de referencia para contrastar a la cultura meta, dijeran los lingüistas, la segunda lengua, la lengua extranjera, la cultura extranjera a la cual nosotros aspiramos a dominar. Ahora, es bien sabido que México y Estados Unidos están juntos, ¿no? Somos vecinos, tenemos fronteras y tenemos una historia muy arraigada el uno con el otro. Entonces, no digamos que cruzando el río Bravo no se acaba, o sea, hay todo un fenómeno fronterizo que hace la hibridación de estas dos culturas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, bueno, un alumno quiere estudiar lengua inglesa porque quiere irse a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Él va a aprender el idioma, pero también debe de saber decodificar esta hibridación. O sea, en toda la zona fronteriza, al norte del país, sur de Estados Unidos, hay incluso una cultura hecha de esa mezcla, ¿no? La cultura chicana, por ejemplo. Y hay incluso un idioma que se fusiona el inglés con el español, el Spanglish, ¿no? Entonces, estos fenómenos culturales son de gran importancia para el estudiante de la lengua meta, de la lengua extranjera, porque no solamente, digamos, va a aprender una lengua académica de libro, de su libro de estudio, sino se va a salir a una realidad híbrida, mezclada, fusionada, ¿no? Que va a poner, si no en entredicho, así como que en tela de comparación, su propia cultura con la cultura a la que lo va a recibir, a la cultura que va a aprender. Entonces, es poder comprender este entramado, al menos en América, la relación que ha tenido Estados Unidos con México, y eso no solamente abona a un nivel lingüístico, sino también a un nivel social, como académicos, si busca enseñar español, por ejemplo, en Estados Unidos, se va a encontrar con esas complejidades sociales y lo va a preparar como un gran profesional para poder hacer frente a esas necesidades también. Es correcto, pues entonces leer diversas culturas te pueden ahora sí que abrir muchísimas puertas, no solamente estamos hablando aquí a nivel del país, sino que también a nivel nacional, ¿no? Entre mejor enriquezcamos esta parte de la literatura, pues ahora sí que te abre las puertas, claro, del mundo. Exacto, a nivel internacional también, y digo, hablando de Estados Unidos, pero la relación sigue siendo la misma de México a cualquier otro país del mundo, claro, ¿no? Claro, es correcto, maestra. Pues muy interesante el tema, y pues bueno, esta siguiente pregunta es clave para nuestros estudiantes. ¿Qué habilidades se desarrollan al estudiar la literatura? Sí, es complejo, pero nos sorprendería saber cuántas habilidades se desarrollan, muchísimas habilidades. Hablábamos justamente de la escritura, de la lectura, pero una cosa es hablar una lengua, otra cosa es escribirla y otra cosa es leerla. Sería así, el habla
la lectura y la escritura, en ese nivel, en ese orden, es la complejidad que el cerebro tiene al momento de hacer estos procesos cognitivos. El cerebro no hace el mismo proceso en ninguna de las tres capacidades, se desarrollan de manera simultánea y, como menciono, a niveles distintos de complejidad. Cuando nosotros hablamos una lengua cuando somos niños, lo hacemos como por repetición, no pensamos demasiado, de tanto que mamá y papá nos dicen las cosas, de repente ya las estamos diciendo, ¿no? Sabemos nombrar ese mundo, pero al momento de escribir, pues ya vamos a la escuela, nos andan ahí enseñando, ¿no? De manera escolarizada, tenemos algo como un poco más de conciencia, ¿no? Porque el mecanismo lectoescritor, como bien digo, tiene otro proceso cognitivo. Entonces, una capacidad es desarrollar la competencia oral, otra capacidad es desarrollar la competencia escrita y otra capacidad es desarrollar la competencia de la lectura de comprensión. No solamente por leer, entendemos lo que leemos. Muchas veces leemos y escribimos de forma mecánica, ¿no? Más allá de profundizar, vemos las letras como gráficos, los decodificamos y sabemos, bueno, sí, aquí dice campus vivo, ¿no? O aquí dice tal cosa. Pero, ¿qué quiere decir en realidad? Estamos comprendiendo lo que leemos, podemos reflexionar en torno a lo que dicen las letras. Esa es una capacidad que desgraciadamente no sucede de forma espontánea. O sea, uno lo tiene que desarrollar. ¿Y cómo se desarrolla? A través del ejercicio de la lectura. Pero no la lectura, como luego ha estado de moda, ¿no? Leemos un libro en 15 minutos, 700 palabras, rapidísimo, ¿no? ¿Y qué comprendiste? No, nada. No solamente leer mucho, sino que la lectura sea de calidad. Lo que leemos, logremos reflexionarlo, aterrizarlo y quedarnos con algo al final. Entonces, son varias competencias que nos ofrece la lectura. Como, repito, mencionaba la competencia oral, la competencia escrita. Expresar oralmente tampoco es tan sencillo, poder organizar las ideas y poder, pensamos un montón de cosas y poder filtrarlas para expresarlas con claridad, con buena dicción, con seguridad, bueno, es un reto, ¿no? Ahora, saber escribir un párrafo, una oración, poder plasmar eso que quiero decir mis ideas en un párrafo, también tiene su complejidad y su maestría, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y el otro lado de la lectura, porque la lectura de comprensión desarrolla pensamiento crítico. Esa es otra cosa que no se nos da de manera espontánea, sino que tenemos que ejercitarlo a través de la conciencia. Y eso es algo que me gusta fomentar en los alumnos, que desarrollen sus propias ideas, su pensamiento crítico, su propio criterio de la experiencia que están teniendo. Académica sí, pero que también humana, que también sirva para su día a día los contenidos que vemos en las clases. Ese es por un lado. ¿Qué otra cosa nos puede brindar la literatura? Bueno, la literatura es una forma muy elevada de construir las palabras, de construir las letras, de utilizar el lenguaje. Entonces, no solamente nos ofrece un buen rato, ¿no? Un entretenimiento, sino nos va a ampliar el lenguaje, nos va a ampliar el vocabulario, nos va a ampliar esta cosmovisión, porque los lingüistas dicen que el límite de nuestro pensamiento es también el límite de nuestro lenguaje. Y eso es cierto. Cuando desconocemos unas palabras, no sabemos cómo expresar eso que sentimos, nos hacen falta esa palabra precisa que diga mi estado de ánimo, no nada más estoy triste y feliz. Hay un entramado, toda una gama de experiencias que uno tiene y hay palabras para describir todos esos matices, toda esa gama, ¿no? Nos amplía el vocabulario. ¿Y qué otra cosa nos ofrece? Como un buen vehículo que nos transporta a otras circunstancias, que nos permite hablar con otra gente con la que no pudiéramos hablar así, nos estimula la capacidad de la imaginación. Algo que tampoco se nos da de manera espontánea. Cuando somos niños tenemos mucha imaginación, pero se nos va quitando un poco cuando crecemos, ¿no? Y la literatura nos permite que no suceda eso, sino que al contrario se expanda nuestra capacidad creativa. Podamos pensar, imaginar, crear a partir de las palabras. Y ese es otro asunto, la creatividad, la imaginación, pero también la producción de textos creativos. Es decir, sí nuestra
capacidad de expresión oral y escrita, pero también la capacidad de expresarnos de forma escrita desde nuestra necesidad humana de expresar. Muchas veces tenemos un montón de emociones dentro, nos están pasando cosas que no podemos contar a nadie, y la literatura es un vehículo que incluso nos salva la vida, al poder expresar a través de las palabras cosas súper secretas, ¿no? Cosas que no podemos contar a nadie, que no sabemos ni siquiera cómo explicar. En el ejercicio de la palabra creativa que nos da la lectura misma, podemos también utilizarlo como un medio de terapia, ¿no? Un instrumento terapéutico. O sea, realmente son muchísimos los beneficios. Yo aquí, de lo que usted me va diciendo, yo aquí anoté muchísimos, desde la parte oral, escrita, el plasmar, pero empieza como a subir un poquito el nivel ya cuando empiezas a comprender, a reflexionar, claro, a crear pensamiento crítico, a tener esta parte de la creatividad. Yo considero que son muchas ventajas y considero también que un alumno, y aunque no seas alumno, yo creo que en la vida misma es importante tener esta parte de la literatura porque abona muchísimo. Y quiero comentarlo también, el abona muchísimo que una persona, entre más ejercite su mente a través de la literatura, yo creo que en este caso, sobre todo estamos hablando un poquito más con relación a lengua inglesa, de igual manera puede considerar todos estos pasos para también en el aspecto monetario, ¿no? O sea, claro, realmente sí es redituable. Sí es redituable, ¿no? Sí, claro, porque una persona que tiene una mente entrenada, dijéramos, así claro, como vamos al gimnasio y hacemos nuestras lagartijas, levantamos pesas, la mente es un músculo, el cerebro es un músculo que necesita ejercitarse. Y quien tenga la mente ejercitada va a poder tomar mejores decisiones, va a poder encontrar mejores oportunidades laborales, se les va a abrir las puertas porque va a ser un profesional capacitado, preparado, que puede resolver y que puede proponer también estrategias de resolución de conflictos, de resolución de necesidades académicas, laborales, incluso administrativas, ¿no? Es alguien que puede pensar rápido también, ¿no? Y que puede, como bien digo, bueno, resolver un montón de conflictos que vivimos día a día, ¿no? Y no solamente en lo laboral, pues en la vida misma, y eso se retribuye a tener una vida, pues quizá más organizada, ¿no? Con más claridad, y eso obviamente se ve reflejado, pues tiene una repercusión en nuestra estabilidad económica, ¿no? Claro, claro. Pues sí, qué interesante. Y pues bueno, para quienes quieren empezar ya a ver esto que es la literatura, ¿qué libros o qué autores nos aconseja? Veo que trae material. Sí, traje de mi acervo. Yo los invito a que no le tengan miedo a los libros. No son objetos aburridos. Han sido para mí en lo personal, en mi carrera, o en mi trayectoria, más que carrera, en mi trayectoria como lectora, desde muy niña han sido grandes amigos, grandes compañeros, grandes maestros también. Uno aprende mucho a través de la lectura. Y hablando de lengua inglesa, les quise traer algunas recomendaciones de libros que me han marcado pues en mis lecturas personales. Por ejemplo, está Walt Whitman. Este es un libro que tengo desde la infancia. Es Walt Whitman, un poeta estadounidense. Es, digamos, el poeta fundacional de Norteamérica, de los Estados Unidos. Todos los países tienen siempre un poeta, un escritor, sobre todo en la poesía, que ha acompañado a las independencias de los países, ¿no? Por ejemplo, Cuba tiene a José Martí, nosotros tenemos a José María Morelos, que escribió Los sentimientos de la nación, en fin, por ejemplo, Colombia tiene a Simón Bolívar, ¿no? Y Estados Unidos tiene a Walt Whitman. Es un poeta que empieza a escribir en verso libre y que dejó pues grandes influencias en la literatura norteamericana. Quizá a lo mejor ha visto ya hace años una película vieja que se llama El Club de los Poetas Muertos, con Robin Williams. Tiene fragmentos de la poesía de Walt Whitman, justamente como parte de la esencia
de la cultura norteamericana. Esta es una recomendación. Otra recomendación sería T.S. Eliot, Premio Nobel de Literatura. Él fue estadounidense, pero también reconocido en Inglaterra. Él es otro gran poeta. Este libro me lo regaló una maestra en la facultad. Un saludo a la maestra Malva Flores, que fue quien me regaló este libro. Una edición traducida por José Emilio Pacheco del Colegio de México. Y bueno, son 4 cuartos, unos poemas del genio de T.S. Eliot. También parte fundamental de la cultura norteamericana. Quiero también compartirles de la literatura inglesa de Londres, Inglaterra, Aldous Huxley. Este es un autor de novelas, pero también ha escrito ensayo y poesía. Aldous Huxley es autor, entre otras cosas, de Un Mundo Feliz, una novela de ciencia ficción muy en boga en su momento, pero también hoy en día vale la pena retomarlo por las situaciones que vivimos de manera global en la actualidad. Y yo les quiero recomendar Las Puertas de la Percepción. Este libro fue ícono de la psicodelia de los años 60. Inspiró a muchos artistas que estuvieron en boga en aquella época y fue de gran influencia para autores tanto ingleses como norteamericanos. El título, Las Puertas de la Percepción, refiere a un viejo verso del poeta William Blake. Es también un poeta inglés romántico muy importante y que inspira también, por ejemplo, el nombre de la banda de rock The Doors, que es liderada por Jim Morrison. Entonces fue algo muy en boga en su momento en aquella etapa de los hippies, por ejemplo, en los años 60. Y la lectura que estoy haciendo actualmente es de este clásico que conocemos muy bien en la cultura popular, es Alicia en el País de las Maravillas. Este pequeño cuento lo escribe Lewis Carroll, un autor inglés, y que, bueno, cuenta la historia de Alicia, que se pierde en este país fantástico que es de las maravillas. Cae en un agujero de una madriguera de un conejo y vive aventuras extraordinarias. Este libro es el que da vida y base a la película que conocemos todos de Walt Disney. Entonces, hay un montón de referencias culturales dentro de la literatura que le dan espíritu a la cultura popular que hoy reconocemos de manera general, ¿no? Entonces los invito también a que se acerquen a la literatura inglesa para que podamos conocer esas referencias que nos rodean y que muchas veces no sabemos que viene de un libro, ¿no? Claro, pues muchísimas gracias. El día de hoy confirmamos algo muy poderoso. La literatura no solo se lee, se interpreta, se analiza y nos conecta profundamente con el mundo en que habitamos. Y pues bueno, si tú quieres llevar este aprendizaje a un siguiente nivel, quiero comentarte que en la Universidad del Sur contamos con la licenciatura en lengua inglesa en modalidad online, una opción flexible que te permite estudiar a tu ritmo, organizar mejor tu tiempo y acceder desde cualquier lugar, sin dejar a un lado tu desarrollo profesional. Antes de despedirnos, nos gustaría preguntarle a nuestra invitada si hay algo más que desee agregar o algún otro consejo que tenga para nosotros. Pues nuevamente agradecer el espacio, fue un placer tener esta charla con usted, compartir con ustedes, auditorio, con la comunidad académica de la Universidad del Sur, esta oportunidad, pues bueno, de compartir experiencias educativas. Yo los invito, los exhorto, al igual que la maestra Roxana, que es la coordinadora de la carrera, pues que se unan, que se inscriban a esta modalidad, a esta licenciatura. Va a ser una experiencia muy gratificante para ustedes, una oportunidad de cultivarse, de adquirir mayor conocimiento y de seguir desarrollando su carrera profesional. Son bienvenidos, los vamos a estar esperando para compartir experiencias educativas en el aula virtual. Gracias por acompañarnos en Campus Vivo. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido educativo. Y si tienes comentarios, nos los puedes dejar. Nos encantará leerte. Nos escuchamos en el siguiente episodio.
Gracias. Hasta luego. Viva la lectura.